tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos sobre la geografía y su rol en el ordenamiento territorial. Y es que recientemente el gobierno de Jalisco dio a conocer la aprobación precisamente del Plan de Ordenamiento Territorial, que dice el gobierno es el mejor a nivel nacional. De eso hablaremos, pero también el rol que tienen los geógrafos en este ordenamiento territorial. Para ello hemos invitado a la maestra María Evangelina Salinas Escobar. Ella es coordinadora de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio del CUCH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. El maestro Javier Rentería Vargas, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCH. Maestro, bienvenido, gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y también está la doctora Margarita Anaya Corona, ella es profesora investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCH. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues este tema del Plan de Ordenamiento Territorial recientemente aprobado en el gobierno de Jalisco y que dicen es el mejor a nivel nacional, pues hablaremos de él un poco más adelante. Entre tanto, me gustaría que habláramos sobre la formación del geógrafo y el ordenamiento territorial precisamente. Y bueno, ¿cómo explican ustedes, sería la primera pregunta, que el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial lleve este nombre, pero en la licenciatura de Geografía prescinda de esta precisamente aplicación concreta y práctica de lo que es la geografía? Maestra Evangelina Salinas, iniciamos con usted. Muy bien. En primera instancia comentaré que el plan de estudios que en la actualidad está sustituyó a un plan que precisamente formaba a dos orientaciones, un licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial y un licenciado en Geografía y Ordenamiento Ambiental. La actualización del plan y la revisión con el equipo consultor tomó la decisión de regresar al núcleo central de la geografía, de tal manera que esto implicó entre ellos utilizar como estrategia el reforzar la formación integral con los elementos básicos, lo que en el departamento le llamamos el ABC de la geografía, y con ello se formó este núcleo central o básico para formar el licenciado en geografía. De tal manera que el nombre de la carrera actual es así, simplemente sin apellido. Sin embargo, se define, y este plan de estudio tiene 4 competencias específicas, y una de ellas es precisamente el ordenamiento territorial. Entonces, esto supone que aunque no esté en el nombre, en realidad este tipo de competencia es uno de los elementos centrales de la formación del geógrafo. Okay, muy bien, gracias, maestra. Maestro Javier Rentería. Sí, habrá que recordar que el plan de estudios vigente se fraguó, fue formulado en el año 2004 y experimentó un ajuste en el año 2007. Y en ese momento la idea que dominaba básicamente en el mundo académico, sobre todo en el área de la geografía, era revitalizar el papel que jugaba el geógrafo, y una estrategia fue básicamente incluir el ordenamiento territorial. Habrá que recordar que en el año 2000, 2004, 2005 aparece el Libro Blanco de la Geografía, un documento desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente en España, y donde básicamente aparece el concepto del ordenamiento territorial. En ese sentido, el comité quien formuló el nuevo plan de estudios consideró que era importante incluir el ordenamiento territorial como una estrategia, como una competencia, como un área de aplicación concreta para el plan de estudios, pero haciendo esta distinción. Por un lado, el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, pero manteniendo básicamente la tradición disciplinaria de la licenciatura solamente como licenciado en Geografía. Y como lo comentó la profesora Evangelina Salinas, debemos recordar que el primer plan de estudios de la licenciatura en Geografía fue fraguado en 1979 y puesto en marcha en 1980. Y en la década de los 90 hay básicamente toda una transformación con el objeto de que las orientaciones o las áreas en las que egresaban los estudiantes fuera el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial.
Entonces, todos los planes van ajustándose a las distintas circunstancias, a los contextos, a los problemas, y en ese sentido la geografía se ha tratado de mantener actualizada fundamentalmente ante los dilemas y los problemas que la sociedad enfrenta y la formación de los recursos humanos que la sociedad requiere. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctora Ana, ¿hay algo que desea aportar sobre el tema? Bueno, pues precisamente en la licenciatura en Geografía, como ya se ha mencionado, también se dan, digamos, materias que tienen que ver con toda una caracterización del territorio, ¿no? Y esto forma parte de una de las etapas precisamente del ordenamiento territorial, la primera, y nos sirve precisamente para describir qué es lo que tiene el territorio para después saber cómo está este territorio. Y son materias básicas que los alumnos llevan desde lo que es la geología, la hidrología, lo que es la biogeografía, todas estas materias que de alguna manera, no solamente del medio físico, sino también del medio social, llevan la cuestión de población, economía, que de alguna manera describen de manera integral el territorio. Y bueno, esto contribuye de alguna manera para la formación dentro del área de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Ahora, ¿qué otras áreas de aplicación adquieren quienes deciden inscribirse precisamente en esta licenciatura en Geografía, maestra Evangelina Salinas? Sí, bien, además del ordenamiento territorial, los alumnos tienen los fundamentos y las bases para desarrollarse en el ámbito de la producción y el análisis cartográfico a través del manejo de nuevas tecnologías, en geografía particularmente, y bueno, las imágenes de satélite, la teledetección y el uso de los sistemas de información geográfica constituyen, digamos, las herramientas básicas que se utilizan, ¿no? Por este lado, para la parte que tiene que ver con la producción, pero también con el análisis de la cartografía, ¿no? A través de la representación cartográfica. Otra competencia que se tiene es precisamente para la docencia. En el caso de la geografía, al igual que algunas otras disciplinas, es muy importante el que los avances que se han tenido y las nuevas condiciones que marcan los enfoques que la geografía tiene en la actualidad, puesto que la realidad va cambiando, ¿no? Y lo que se requiere, pues tiene otras connotaciones en la actualidad. Y en ese sentido, precisamente es importante que a nivel básico, a nivel medio superior y a nivel superior, pues entonces se transmita precisamente esa nueva geografía y dejar de lado la forma como tradicionalmente se había venido abordando, ¿no? La disciplina. Y la cuarta ámbito o competencia que se está desarrollando tiene que ver precisamente con la investigación, como un elemento que te va a permitir no solamente conocer los lugares y que sirva como fundamento para la gestión del territorio, sino también, por supuesto, para generar nuevo conocimiento, ¿no? Y la toma de decisiones. Sí, gracias. Maestro Javier Rentería. Sí. 2 minutos antes de irnos al corte. La historia de la geografía ha estado relacionada básicamente con tres conceptos centrales. El primero es el concepto de espacio, el segundo son los lugares y en tercer lugar el medio ambiente. Y el plan de estudios trata de cubrir básicamente esas tres esferas. El análisis espacial a través de distintas estrategias y métodos estadísticos, matemáticos, a través del uso de tecnología como los sistemas de información geográfica que van sobreponiendo distintas capas de información en el mapa con el objeto de distinguir e identificar claramente las relaciones que existen entre los distintos factores y elementos del medio ambiente, de la naturaleza, con respecto a las actividades humanas. Y los lugares son una parte insustituible porque finalmente son los lugares en los que se desarrolla toda una serie de actividades económicas, sociales, culturales y que tienen un impacto y un efecto. Y mucho de lo que trata la geografía en este estudio de las relaciones entre la sociedad y su entorno y el medio ambiente tiene que ver básicamente con las diferencias. Hay lugares que tienen una serie de atributos naturales que sin embargo no necesariamente en otro lugar que existen esas mismas circunstancias
hay factores similares, sino que hay diferencias, y esas diferencias es lo que intenta capturar el geógrafo a través de las herramientas de análisis, las herramientas tecnológicas y los estudios y análisis que produce básicamente como resultados para comprender las complejas relaciones entre la sociedad y su entorno. Bien. Gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo, ya regresamos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. El tema en la emisión de hoy es la formación del geógrafo y el ordenamiento territorial. Y bueno, ¿cómo definen precisamente ustedes como geógrafos el ordenamiento territorial y qué papel juega precisamente en la geografía? Doctora Margarita Anaya, iniciamos con usted. Bueno, el ordenamiento territorial, digamos, es una política que tiene que ver precisamente con la planeación del territorio. Y esta política se basa en un proceso, ¿no? Un proceso que tiene diferentes fases muy importantes y que están entrelazadas. La primera de ellas viene siendo la caracterización, en donde precisamente se describe todo lo que tiene el territorio, sea a nivel municipal, regional, estatal o incluso a nivel nacional. Y también después tenemos otra etapa que es la caracterización, el diagnóstico, que nos dice cómo está ese territorio, ¿no? En sus diferentes elementos. Y posteriormente tenemos una imagen objetivo de qué queremos de ese territorio, y entonces hacemos pronósticos y proyecciones, ¿no? Sobre los diferentes elementos para ver hacia dónde vamos y hacia dónde queremos realmente que ese territorio vaya en coordinación, ¿no? Y después viene la etapa de la propuesta, precisamente, que va a ser la conjunción de todas estas etapas para poder proponer qué es lo que finalmente se va a realizar en el territorio a través de estrategias, a través de criterios y a través de lineamientos, ¿no? Que nos van a ir marcando cómo es que a través del tiempo vamos a mejorar ese territorio de una manera sostenible, ¿no? Y bueno, en el caso del ordenamiento territorial, también es importante señalar que la participación ciudadana es muy importante. No solamente tiene que ver la cuestión, digamos, de quien hace técnicamente el ordenamiento, sino la participación ciudadana y todos los actores, ¿no? También incluso los de gobierno, en donde participan en diferentes talleres que son muy importantes y que están presentes durante todas las etapas que mencioné, ¿no? Para dar un resultado en donde haya esa interacción y esa participación, en donde la gente también diga qué es lo que quiere en ese territorio, que es muy valioso y que no es tan fácil que tengamos la participación de todos los actores al mismo tiempo. Es todo un proceso también que requiere convencimiento y que requiere a veces ajustar ciertas circunstancias, ¿no? Para que realmente estén todos sentados en la mesa los diferentes actores que tienen que ver con el ordenamiento. Bien, muchas gracias. ¿Cómo prepara precisamente la licenciatura en Geografía a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos del ordenamiento territorial, maestra Evangelina Salinas? Bien, en la licenciatura lo que se busca es ofrecerles a los chicos una formación lo más sólida posible en el conocimiento de las distintas dimensiones que tiene el territorio, particularmente el territorio como este elemento objetivo en el cual se materializa el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, ¿no? Entendiendo al territorio no solo como un contenedor, sino entendiendo al territorio como una construcción social, es decir, como el resultado de la acción humana, en donde a partir de las necesidades, de las formas de explotación, de aquello que se demandan, que demandamos del territorio a partir del uso de los recursos, cómo se construye, y reconociendo que hay una percepción humana
por lo tanto hasta cierto punto subjetiva, que va a tener ciertas preferencias que se manifiestan precisamente en las prácticas que tenemos sobre el mismo. Y en ese sentido, entonces, esta formación está una carga importante de materias que lo que pretenden es proporcionarle a los alumnos los conocimientos básicos esenciales, pero también las herramientas metodológicas y técnicas para poder conocer los aspectos climáticos, edafológicos, lo que tiene que ver con suelo, agua, clima, vegetación en el entorno. Asimismo, también hay un importante grupo de materias que corresponden a el conocimiento sobre aquellos aspectos que tienen que ver con las prácticas humanas, es decir, las diferentes actividades económicas, ¿no? Sí. Y por supuesto, pues también hay una parte fundamental que tiene que ver con la teoría, con las perspectivas teóricas, los conceptos fundamentales que alimentan y que dan la base fundamental para la forma de hacer en el territorio, es decir, la metodología que se va a seguir. Gracias. Maestro Javier Rentería, ¿qué metodologías y herramientas específicas precisamente de la geografía se aplican hoy en día para realizar un adecuado estudio precisamente en materia de diagnóstico territorial? Sí, lo primero que tenemos que reconocer es básicamente por qué surge esta iniciativa de incorporar la ordenación del territorio como una estrategia de planificación y de intervención básicamente para resolver qué problemas. Básicamente en los años 60, 70, el mundo enfrentaba básicamente dos procesos que estaban contrapuestos. Por un lado, el crecimiento y la explosión demográfica que se materializaba básicamente en las urbes, en las grandes ciudades, y que hacía que estas ciudades cada vez incrementaran su tamaño. Y ese crecimiento de las ciudades era acompasado por otro proceso que tenía que ver con el deterioro de las condiciones medioambientales y de los recursos naturales en términos del agotamiento de los recursos naturales y los conflictos que esto se derivaba. El ordenamiento territorial aparece fundamentalmente como una estrategia de planificación con el objeto de poder sincronizar lo más sustentable que fuera posible, básicamente el crecimiento de la población, sobre todo en los núcleos urbanos, el proceso de urbanización, con respecto a la interacción del medio ambiente y los recursos naturales. ¿De qué técnicas nos valemos o qué herramientas metodológicas disponemos? Uno que ha sido fundamental básicamente para nuestro país ha sido elevar a rango de ley, de las leyes generales, con el objeto de dotar de una estrategia metodológica. Un punto importante tiene que ver con la publicación de la Carta Europea de la Ordenación del Territorio en 1983, que se establece como una estrategia fundamentalmente de incorporar desde el punto de vista institucional en el entramado de cada una de los estados y de los países, elevar a rango de ley básicamente el ordenamiento territorial. Y en ello, en la ley de 1976, la Ley General de los Asentamientos Humanos, aparece por primera vez el concepto de ordenamiento territorial. A partir de este instrumento legal, básicamente comienza a desarrollarse toda una metodología en el sentido de poder hacer un diagnóstico, una caracterización, construir escenarios con el objeto de poder sincronizar el crecimiento de la población, las actividades económicas, el uso del suelo, básicamente conservando los recursos naturales y el medio ambiente. Este documento que menciona que apareció en 1976, 1976, la ley sigue vigente, o sea, se ha actualizado porque, digo, pues eso fue en el 76, sí. Ya pasaron muchos años. No, la antigua Ley General de los Asentamientos Humanos fue sustituida en 1994-96 en el 96, por la Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y procesos urbanos y desarrollo urbano. Ha sido actualizado. Ahora este es un instrumento a nivel federal,
pero tiene su reflejo básicamente en cada entidad federativa que tiene una ley particular. Actualmente, para el caso del Estado de Jalisco, existe el Código Urbano, pero antes estaba la Ley de Desarrollo Urbano y antes estaba para el Estado de Jalisco la Ley Estatal de los Asentamientos Humanos. Entonces ha habido toda una generación de instrumentos legales que es el punto de partida básicamente para muchas estrategias de intervención a través de la planeación. Debemos recordar que la planeación debería de preceder y presidir a la acción. Es mejor tener un plan que no tener ningún instrumento básicamente que establezca una acción futura de intervención con respecto a las dinámicas económicas, sociales, culturales y por supuesto territoriales. Gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la doctora Margarita Anaya. Una pausa, esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora Margarita Anaya, ¿cuál es precisamente el origen del ordenamiento como estrategia territorial en el país y qué relación tiene este ordenamiento territorial como el denominado ordenamiento ecológico? Pues hay que recordar que a partir de la década de los 90, aquí en nuestro país, hemos venido, digamos, caminando de forma paralela, por una parte el ordenamiento territorial y por otra parte el ordenamiento ecológico. Si bien el ordenamiento territorial con la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 estaba presente, ¿no? Hay que recordar que a partir de la década de los 70, por ejemplo, a nivel mundial se da toda una preocupación por la situación de que están migrando precisamente las gentes de las zonas rurales a las zonas urbanas y entonces se da esa preocupación qué está pasando en las zonas urbanas. De ahí que en nuestro país surge primero el ordenamiento territorial, enfocado más hacia las zonas urbanas. Y posteriormente, en la década de los 80, en 1988, cuando se establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se especifica precisamente lo que es el ordenamiento ecológico, ¿sí? Y se señala los tipos de ordenamientos ecológicos a nivel de nuestro país, ¿no? Desde el ordenamiento general del territorio a nivel nacional, el ordenamiento, digamos, regional, el ordenamiento local o municipal que se trabaja también y los ordenamientos marinos, ¿no? Y entonces, pues se viene trabajando, digamos, hasta nuestros días de esa manera, ¿no? De tal forma que tenemos ordenamientos municipales, ¿no? En nuestro estado, que ya fueron decretados, alrededor de 16 tenemos actualmente, pero también tenemos ordenamientos regionales, que son 7 y que abarcan diferentes municipios, ¿no? Y que de alguna manera van cubriendo nuestro estado de aquí de Jalisco y van organizando precisamente el uso del suelo para ver cuál es su aptitud y qué proyectos se pueden desarrollar en estos, ¿no? De manera conjunta. Gracias. Maestra Evangelina Salinas, en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara 2024 y del Programa de Desarrollo Metropolitano de Guadalajara también de este año, ¿qué rol han jugado los geógrafos y precisamente la ciencia geográfica en la elaboración de estos documentos? Bien, hemos identificado en el grupo de trabajo que elaboró el documento la participación de cuando menos 4 egresados de la licenciatura en Geografía que colaboraron directamente en la parte técnica, ¿no? En el equipo técnico. Sin embargo, sí quiero mencionar que la forma en cómo los geógrafos han colaborado en general en este tipo de actividades ha estado bastante relacionada fundamentalmente en la parte de la caracterización del territorio, en la parte del análisis de las condiciones y las características del medio natural, por supuesto en la identificación de las potencialidades de los recursos, como bien decía la doctora Margarita hace un momento, ¿no? Aspectos que son fundamentales dentro del ordenamiento territorial precisamente para establecer cuáles son las políticas más adecuadas
para los ámbitos. En términos generales se puede hablar de aquellos lugares en donde es necesaria la preservación de la cobertura vegetal natural del área por las funciones que ésta tiene, por ejemplo, la recarga de los mantos acuíferos o bien los elementos que tienen que ver con mantener una regularidad en las temperaturas de la zona o del lugar, ¿no? Entonces, fundamentalmente ha sido en esta parte. Por ejemplo, hay un profesor del departamento que asesoró y colaboró fundamentalmente en la parte del análisis territorial y la identificación de las aptitudes del suelo y las técnicas que los geógrafos tienen, sobre todo la parte del análisis territorial, el manejo de las bases de datos, el manejo de la información demográfica, económica, social, ¿no? Para la caracterización de estos elementos, pues me parece que ha sido fundamental. Y en ese sentido sí quisiera comentar que pues el ordenamiento territorial demanda la participación multidisciplinaria. Creo que es tan compleja las realidades que sería muy complicado que un solo tipo de profesional pudiera realizar, digamos, los ordenamientos. Y en ese sentido, creo que los geógrafos aportan sobre todo por el tipo de visión que tienen, de tener una visión integral de todos los elementos que están interactuando en el territorio en esta relación, ¿no?, de hombre-naturaleza. Y en ese sentido considero que los geógrafos tienen un elemento que permite articular y unir la potencialidad que tienen los análisis que pueden realizar otros profesionistas, ¿no? Sí, gracias, maestra. ¿Cómo se puede interpretar, maestro Rentería, la perspectiva geográfica en este programa de desarrollo metropolitano del área metropolitana de Guadalajara? Sí, básicamente quisiera abordar el asunto de qué asignaturas ofrece la licenciatura en geografía en esta área particular sobre el ordenamiento territorial. Por ejemplo, las maestras desde hace tiempo vienen impartiendo la materia específica de ordenamiento territorial, pero hay otra materia que tiene que ver directamente con un taller de ordenamiento territorial, amén de otras asignaturas que tienen que ver con la planeación y las políticas públicas, en donde se les ofrece a los estudiantes un arsenal analítico con respecto a los distintos instrumentos y reglamentos, o en este caso las leyes que existen sobre esta materia. La perspectiva geográfica básicamente tiene que ver con esta visión de que el geógrafo es un profesionista, es un especialista en tratar de poder establecer estas relaciones que existen entre las distintas variables del medio físico con respecto a las actividades humanas, con el objeto de establecer básicamente las lógicas que suceden en los distintos territorios. Y esta visión básicamente está plasmada en los documentos de planificación de las que usted hace mención, en el sentido de que se aborda el territorio como una dimensión transversal sobre la que coinciden varios elementos. La cuestión del agua, el crecimiento de la ciudad, la cuestión de la conservación de los ecosistemas, básicamente el transporte, la movilidad, que son estos elementos que aparentemente están desconectados unos de otros y que las nuevas metodologías, los enfoques del ordenamiento territorial, del cual los geógrafos pueden contribuir, básicamente pueden establecer estos vínculos que existen en cada una de estas dimensiones del territorio, que básicamente es lo que se intenta controlar, básicamente con las dinámicas sociales, económicas, políticas, demográficas y urbanas sobre el territorio. Gracias, maestro. Doctora Margarita Anaya, ¿cómo contribuyen precisamente los planes de ordenamiento territorial a mejorar la interacción o la calidad de vida de las personas que habitan en estas zonas, el medio ambiente urbano y calidad de vida en áreas metropolitanas? Y yo, esto es de parte mía, viendo la situación de la ciudad, yo diría que los planes de ordenamiento no contribuyen en nada porque es un caos la ciudad, ¿no? O cuando menos no están bien hechos. Bueno, yo creo que contribuyen en mucho. O sea, el saber primero qué tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos en la ciudad?
dónde están, ¿no? Y yo me voy a referir precisamente a los principios de la geografía, ¿no? El saber dónde están, la localización, ¿no? También otro de los principios tiene que ver con la cuestión de la descripción, ¿no? Y otro de los principios tiene que ver con la distribución, ¿no? Y entonces estamos viendo la ciudad desde arriba y estamos viendo dónde están, que es la localización, cómo están distribuidos, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que en algunos puntos vemos ese, podríamos decir, entre comillas, caos de la ciudad, ¿no? Cuando hay esa congestión y que no nos dejan pasar y que traemos prisa, ¿no? Para llegar, pero que de alguna manera estamos teniendo esa información que es muy valiosa, ¿no? Hablar, por ejemplo, de 9 municipios ya del área metropolitana de Guadalajara no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Sobre todo el saber qué es lo que hay, como yo decía, ¿no? La localización y ver esas conexiones que existen, que también es otro de los principios, ¿no? De la geografía, saber cómo es que se vinculan, ¿no? Y cómo este territorio va creciendo en su urbanización y que, digamos, dentro de la planificación tenemos que pensar en esos espacios que requerimos, ¿no? de respiro dentro de la ciudad, ¿no? Que serían esos espacios públicos o esos bosques que quedan todavía en la ciudad y que de alguna manera estamos viendo cómo se conectan, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, cómo se conectan, por ejemplo, la primavera con la barranca de Huentitán, cómo se conectan con una propuesta que existe como área natural protegida, que es la Sierra de Tezistán, y que sirve de conexión, no solamente, digamos, hablando de la vegetación, sino de la misma fauna, ¿no? Y que de alguna manera nos vemos beneficiados precisamente por esa mejora de la calidad del aire, o simplemente tener estos espacios para recrearnos, ir a hacer deporte, ¿no? Observar la naturaleza y esa riqueza que nos brindan con esas tonalidades, ¿no? De los bosques, simplemente en la barranca, ¿no? Gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo. Gracias, continuamos en Catalejo. ¿Qué retos medioambientales y de sustentabilidad enfrenta el área metropolitana de Guadalajara? Les pregunto, ¿y cómo apoya precisamente la geografía, la planificación, el ordenamiento territorial para enfrentar estos retos en términos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, maestra Evangelina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero comentar que la realidad avanza mucho más rápido que los esquemas legales o normativos que hay para tratar de regular las actividades. Y bueno, esto está enfrentado a una serie de tensiones que se dan, de dicotomías, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre la naturaleza y sociedad, por ejemplo. Y en ese sentido, entonces, el ordenamiento territorial precisamente surge como una respuesta a este tipo de contradicciones que están dando. Entonces, el otro elemento que creo que debemos de tomar en cuenta en este sentido tiene que ver con la disponibilidad de información. Si consideramos que todavía hasta el año 1980, por ejemplo, el nivel de desagregación que podíamos tener del dato, de la información, era a nivel de localidad, y que de esa localidad podíamos tener para el 80 había alrededor de unas 10 variables sobre las cuales se podía saber cuántos habitantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas viviendas, quiénes se dedicaban a las actividades primarias, secundarias, terciarias y ya, párale de contar, ¿no? Entonces, un problema importante que había era eso, que los datos que había no eran lo suficientemente desagregados, como también en la cantidad de variables que se requería para tomar acciones más concretas. Yo creo que en ese sentido, esto tuvo, por supuesto, mucho que ver también para el desarrollo relativamente tardío del ordenamiento territorial en México. Uh-huh.
Y en ese sentido, por ejemplo, las problemáticas dadas por esta serie de tensiones que se han dado vinculados con las actividades económicas, con la propiedad de los medios, entre lo público y lo privado, pues está precisamente las consecuencias que derivaron en la toma de medidas específicas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el incremento de la contaminación de los elementos esenciales, agua, suelo, aire. La ciudad de Guadalajara tiene un problema importante de contaminación. Creo que para todos hemos escuchado relativamente continuo, ¿no?, que la ciudad tiene, y zonas de la ciudad, particularmente donde está la zona industrial, ¿no?, en el sur de la ciudad, pues tiene niveles IMECA llegando a los 100, lo cual supone que ya está en una calidad del aire mala, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos esto. Por el otro es la excesiva construcción de vivienda, ¿no?, como demanda para las estimaciones futuras de cómo la ciudad de Guadalajara iba a seguir creciendo, pues llevó a la par de que las empresas inmobiliarias pues advirtieran ahí como un nicho de oportunidad para la construcción de vivienda. Y entonces Guadalajara empezó a crecer de manera extensiva, ¿no?, incorporando o cambiando los usos del suelo originarios en ese lugar. Y lo que está ocurriendo entonces es que está amenazando amenazó no solamente áreas agrícolas, ¿no?, o ganaderas, sobre todo las agrícolas, pero también está amenazando las áreas naturales, ¿no? Entonces, con una fuerte tensión, sobre todo cuando estas áreas hay propiedad privada en algunas de estas áreas naturales, aún con algunos esquemas de protección, son privados, lo cual pues no puede obligar de alguna manera, ¿no?, a mantener o a preservar o a conservar esas áreas. ¿Por qué? Por la propiedad. Pues esos serían dos de los problemas, ¿no? Gracias, maestra. Maestro Javier Rentería, ¿cómo ha evolucionado el rol del geógrafo en el ordenamiento territorial y qué impacto tienen las nuevas tecnologías, precisamente como los SIG y la teledetección? Sí. Antes de contestar nos explica qué es el SIG, ¿no? Sí, antes de contestar la pregunta y un poco abordando la dinámica en el que transcurren los procesos sociales, quisiera dar algunos datos que pueden reflejar básicamente la complejidad del problema, de la urbe. Hoy en día el área metropolitana de Guadalajara está conformado por 10 municipios. Entre 2020 y 2010, que son los datos duros que ofrece el Censo de Población y Vivienda, en 10 años la ciudad de Guadalajara incrementó su población en 833.764 habitantes. Si yo hago una operación simple, un cociente de dividir esa cantidad por 10, puedo obtener cuál fue el incremento de población por cada año, que son 83,000 habitantes. Si todos esos habitantes habría que concentrarlos en una área concreta de la ciudad, probablemente podría ser mucho más fácil tener un control, pero no es así. La población crece de forma aleatoria, dispersa, y privilegia ciertos lugares y otros no. El reto que tiene básicamente la planificación es poder tratar de atacar la dinámica, la velocidad de cambio con los instrumentos legales que se disponen, con las herramientas analíticas, reflexivas y científicas de que se dispone y con los recursos que significa un aparato de gestión y administración para poder intervenir adecuadamente. Esos 83,000 habitantes equivalen, por ejemplo, solamente para contextualizarlo, a la población que tiene el municipio de Arandas en el año 2000, que son 80,609 habitantes. O si queremos irnos al rango superior, el municipio de Tala, que tiene 87,690 habitantes, de acuerdo con el censo de población. ¿Qué es lo que implica eso? Que nuestros instrumentos, nuestra estrategia, la planificación, tiene que vérselas en tratar de crear
vivienda, suelo urbano, infraestructura, equipamiento, transporte, dotación de agua, servicios públicos de todo tipo, para una ciudad o un municipio equivalente básicamente a Arandas o Tala, lo cual refleja básicamente la complejidad del tema. Ahora, si nosotros desagregamos básicamente cómo se distribuyen esos 83,000 habitantes en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, entre 2010 y 2020, el municipio que mayor población atrajo o concentró fue Tlajomulco, que fueron alrededor de 31,000 habitantes en los 10 años. Y bueno, esto podría decir, bueno, 31,000 en un año. 3,000 por año. Sí, pero crear servicios, bla, 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 transporte, pues es complicado. Zapopan fueron 23,000 habitantes por año, lo cual significa un reto para cualquier administración pública o incluso un reto básicamente para el análisis razonado de poder intervenir con el territorio. Los sistemas de información geográfica son una herramienta que se han difundido. Por el corte, doctor. 30 segundos por el corte. Los sistemas de información geográfica son una herramienta tecnológica que actualmente se dispone en la geografía. Viene desde los años 60 y sirve básicamente a hacer análisis espacial tratando de sobreponer distintas capas de información con el objeto de ver básicamente cuál es la aptitud que tiene el suelo para recibir ciertas actividades económicas, sociales o culturales, o vivienda o suelo urbano. Bien. Muchas gracias, maestro. Permítanos una nueva pausa. Regresamos a Catalejo ya en la parte final. Volvemos. Estamos ya en la parte final de Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, les pregunto rápidamente sus conclusiones sobre el tema, pero aparte también el gobierno de Jalisco dice que el plan de ordenamiento territorial y el nuevo programa de desarrollo metropolitano son los mejores instrumentos de ordenamiento territorial en México. Entonces ustedes ya conocen el documento, quiero preguntarles, ¿están de acuerdo con esto? Porque dice el gobierno que se redujo el 45% de las reservas urbanas en el área metropolitana respecto al plan de 2016 y esto es clave para evitar la expansión desmedida de la mancha urbana que se ha registrado a lo largo de los años recientes. Y segundo, aparte de sus conclusiones, para los jóvenes interesados en estudiar geografía, ¿qué les dirían sobre la importancia de esta ciencia en la planificación de ciudades y territorios? Doctora Margarita Naya, iniciamos con usted, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, realmente el programa de ordenamiento territorial metropolitano, siento que si lo revisamos vamos a ver que tiene hasta 160 mapas temáticos que son muy enriquecedores precisamente para el análisis territorial, ¿no? Y no nomás es decir, es que tienen 160 mapas, sino que, es decir, también se cuenta con esa base de datos y el contar con esa base de datos nos permite de alguna manera ir actualizando, no solamente lo que tenemos ahorita para su análisis, sino a través del tiempo, ¿no? Yo creo que lo más difícil dentro de la planificación, de hecho lo comentaba la maestra Evangelina, es la cuestión de la información. Primero recabarla, ¿no? Tanto en campo como en gabinete, ¿no? Hay que recabarla, hay que sistematizarla, seleccionarla, sistematizarla y capturarla, ¿no? Precisamente, y una de las formas de capturarla en las bases de datos es precisamente lo que señalaba el maestro, ¿no? Los sistemas de información geográfica que después de tener toda una base de datos y realizar los mapas temáticos de acuerdo al interés, ya sea económico, social o incluso ambiental con respecto a la vegetación o con respecto también a la cuestión económica de la cuestión de la agricultura. Y sobreponer estos mapas nos van a dar precisamente la visión del análisis espacial y ver de qué manera podemos incidir a través de las estrategias que plasmen dentro del programa de ordenamiento territorial metropolitano. Entonces, yo creo que en ese sentido,
programa de ordenamiento pues es rico al presentarnos, digamos, esta diversidad de temáticas de manera espacial para poderlo analizar en esa forma, ¿no? Gracias, doctora. ¿Qué les sugeriría a los sí. a los jóvenes? No se van a arrepentir si se deciden por estudiar la geografía. La geografía la utilizamos a diario en nuestro día a día, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los celulares, todos queremos, por ejemplo, que nos diga a dónde está cierta ubicación de un café o de una escuela, qué sé yo, de un centro de salud, y luego pedimos, ¿no? Alguna de las sugerencias que nos da simplemente el móvil, ¿no? Estamos aplicando la geografía, ¿no? La geografía es muy amplia. La geografía nos enseña a ver no solamente esa parte social y económica, también esa parte ambiental, a conocerla. Y dentro de la geografía se enseñan técnicas y también métodos para analizar el territorio. Además de que dentro de la geografía cada vez se ha abierto más el campo de trabajo. Yo siento que también es otra cosa que se va conociendo más realmente el valor que tiene la geografía dentro de nuestro territorio. Bien, gracias, doctora. Maestra Evangelina Salinas. Gracias. 2 minutos. Bien. Me parece que ha sido un acierto la actualización del PodMed a prácticamente 8 años que se emitió la otra. Sí. Porque el periodo de tiempo ha sido corto y porque además los cambios que ha tenido la ciudad han sido muy acelerados y muy fuertes. En esta intención de articular los ordenamientos, creo que ha sido coherente con los objetivos que se planteó la actualización del PodMed, de pasar de una ciudad dispersa a una ciudad un poco más compacta. Coincide con este cambio que hubo, ¿no?, de la modificación del uso del suelo, que estaba destinado previamente para uso habitacional, el hecho de que ahora no se haya recortado esa cantidad de hectáreas. Me parece que ha sido acertado y es coherente con la política que se está definiendo para la propia ciudad. Sobre todo considerando que parte de estas áreas son áreas que están cercanas o contiguas, por ejemplo, a áreas naturales protegidas, y que por supuesto en la medida en que se den otras actividades cercanas a ellas, pues pone, ¿no?, en mayor riesgo la posibilidad de que se pueda ir modificando, digamos, ¿no?, estas áreas, aún con el esquema de protección. Por el otro lado, con respecto a los alumnos, bueno, yo creo que si estás preocupado por estos cambios fundamentales que hay en la ciudad, si te molesta, ¿no?, el invertir tanto tiempo en trasladarte, en que el sistema de transporte sea más lento, por ejemplo, ¿no?, o que no te sientas seguro al trasladarte, yo creo, si por ejemplo, te adviertes que la existencia de basura que se esté acumulando, que las calles estén sucias, si te molesta, por ejemplo, la destrucción del patrimonio arquitectónico de los lugares, o que se estén modificando, la geografía es una excelente opción para cursar, precisamente para trabajar en ese sentido y aportar directamente a mejorar el medio ambiente, ¿no?, a aplicar criterios de sustentabilidad, pero también, por supuesto, a lo que toda acción pública debe de hacer, que es a mejorar la calidad de vida. Gracias. Maestro, 1 minuto y medio, sus conclusiones sobre el tema. Sí, básicamente el PodMed, el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, tiene alrededor de 550 páginas. Y los mapas que acaba de decir la doctora, y el Programa de Desarrollo Metropolitano 2024-2042 tiene un conjunto de 336 cuartillas o mapas, y desarrollan toda una estructura que tiene que ver con un diagnóstico, una prospectiva, una construcción de escenarios, y desarrollan ambos documentos toda una serie de estrategias específicas de acción y de intervención sobre los asuntos cruciales de la urbe, de la dinámica de la ciudad. A mí me parece
que complementando básicamente el proceso de planeación, este se constituye de 3 etapas. Lo que tiene que ver con la formulación del plan, una segunda etapa que es la ejecución y la gestión, y una tercera etapa que tiene que ver con la evaluación. En este momento estamos parados básicamente en la primera etapa. El futuro, los próximos años van a demostrar realmente si el ejercicio ha valido la pena y si las acciones, las estrategias, las metas, los objetivos van a redundar en beneficios para la población en su conjunto. Me parece que un proceso de planeación necesitamos que se decante, que se añeje para poder ver y evaluar sus resultados. Y con respecto a la opción profesional en que se constituye la geografía, me parece que la geografía es un campo profesional del cual todos los estudiantes no solamente pueden construir una carrera profesional y un ejercicio profesional para su vida futura, sino encontrar una gran cantidad de satisfacciones, fundamentalmente porque pueden contribuir con su intelecto, con su trabajo y con sus acciones a hacer un mundo mejor. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado con nosotros en Catalejo. Maestra Evangelina Salinas, muchas gracias. Maestro Javier Rentería, gracias. Doctora Margarita Naya, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.